Hoy estamos aquí celebrando un día que el mundo celebra como el nacimiento de Jesús. Ya lo decía Tania hace un momento, no importa que no haya sido en estos días, lo importante es que el día de hoy todo mundo se mentaliza y todo mundo se decide y todo mundo se enfoca a adorar al Rey de Reyes, a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que dirige este servicio, acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias como siempre, como todos los días, Señor, porque tú nos has permitido abrir los ojos, respirar, Señor, ser conscientes de que estamos vivos por tu gracia y tu misericordia, Señor. Que nosotros hemos podido ver este nuevo día que tú has hecho, perfecto como todo lo que tú haces, Señor, pero sobre todo que tú nos has dado, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para bendecirte y para honrar tu nombre, Señor. Por eso damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, los que nos ven por internet no se dan cuenta, pero hace unos momentos estábamos alabando al Señor y a veces nos embebemos en muchas situaciones porque pensamos que quizás nos da un poco de pena a veces cantar porque sentimos que no cantamos tan bien. Pero hay algo importantísimo en este hecho de venir a adorar al Señor. Yo se los puedo decir porque, bueno, en un tiempo, hace muchos años, como dice una canción por ahí, yo tenía un chorro de voz. Y yo cantaba para el mundo. Y cuando cantaba para el mundo, y a todos nos sucede, nos desfogamos y hay un evento de karaoke y todo el mundo quiere el micrófono y todo el mundo suelta el pecho para cantar, ¿verdad? No le importa cantar feo, lo que quiere es cantar. Pero cuando vamos a alabar al Señor, nos cohibimos. Y debería ser al revés. Si para el mundo lo hacemos con ese ímpetu, para el Señor debe ser infinitamente con más amor, con más corazón, sin importar las voces. Créanme que Dios conoce nuestras voces. Y sabe que quizás no nos dio mucha gracia en ese punto de cantar como un gran artista, pero lo que sí sabemos que nos dio es un corazón renovado que le ama, le adora y quiere estar siempre bien con Él. Por eso es que nuestro corazón es el que canta allí, no somos nosotros, es nuestro corazón el que canta para poder alabar al Señor como Él se lo merece. Y fíjense que bueno, pues es obvio que el día de hoy el tema será respecto a la Navidad, pero no sé ustedes, los que vienen cada semana a este lugar, cuando pusimos este adorno o este recuerdo del nacimiento de Jesús, decidimos poner un pesebre porque el Señor así lo puso en nuestro corazón, poner un pesebre. Y cuando yo estaba armando esto y estaba poniendo sobre todo la paja aquí, sobre el pesebre, yo me di cuenta que esto es áspero, ¿sí? Muy áspero. Yo como padre me lo hubiera pensado muchas veces en poner a mi hijo aquí. Porque los padres siempre buscamos que nuestro hijo no lo toque ni un mosquito, o sea, que no se lastime con nada. Pero cuando yo toqué esto dije, yo como padre me lo hubiera pensado 2 veces, pero Dios no lo pensó 2 veces. Dios puso a su hijo sobre un pesebre. Y este pesebre seguramente era como esto que vemos aquí, o sea, áspero. Pero Dios sabía perfectamente que su hijo iba a caminar por un mundo áspero, por un mundo que no le iba a recibir como él merecía, que no le iba a aceptar como él
debía haber sido aceptado, y que seguramente como hombre Jesús tuvo que caminar muchas veces en esas asperezas, recibiendo, como lo hemos leído en la palabra, insultos, recibiendo oprobio, recibiendo ofensas, siendo ignorado, siendo maltratado, siendo calumniado, porque eso representa precisamente las asperezas del mundo. Y cuando en una ocasión una persona con la que platicaba me decía, es que el nacimiento de Jesús es muy ambiguo, no, la Biblia no da datos muy claros. Le dije yo, te equivocas. La Biblia da datos precisos de cómo, cuándo y dónde iba a nacer Jesucristo. Y todas las profecías que existían sobre Él se cumplieron en Él. Por eso estamos seguros de que Él es el Mesías, el Salvador. Y hay algo importantísimo también acerca de la divinidad de Jesús, porque mucha gente piensa que Jesús no es Dios. Sin embargo, la palabra nos habla de que Jesús es Dios. Y vamos a empezar leyendo Juan 1, del 1 al 5. Los que traen sus Biblias, los que están en casa, tienen tiempo, búsquenla por favor, Juan 1:1, y vamos a ver lo que dice aquí. ¿Ya la tenemos? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí nos habla Juan, o mejor dicho, nos habla el Espíritu Santo por medio de Juan, acerca de dónde estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús cuando Dios creó al mundo? Y la palabra nos dice que Jesús estaba en Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el Verbo, y el Verbo, dice aquí, era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es lo que creó todas las cosas. El verbo, ustedes saben que en gramática el verbo indica acción. Es decir, la palabra de Dios, cuando sale de Dios, es la que crea. Y la palabra de Dios es Jesucristo. De manera que Jesucristo estaba en Dios y era Dios. Por eso es que nosotros podemos entender y creer que Jesús es Dios. ¿De acuerdo? Dice también que en Él estaba la vida y que por Él fueron hechas todas las cosas. Y esto nos lo confirma la palabra en algunos versículos, en algunos capítulos más adelante, en las cartas de Pablo. Y nosotros podemos ver que Jesús existe desde el principio. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús. De manera que Jesús, aunque nació en un momento determinado, en un lugar determinado, Jesús existía en Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, Jesús nació hace 2000 años, Jesús vino al mundo hace 2000 años, pero Jesús existía desde siempre, porque Jesús es el Verbo y Jesús es Dios. ¿Nos queda claro esto? Bueno. ¿Por qué te comento esto? Porque ciertamente el mundo se pone de acuerdo para celebrar, entre comillas, y aquí sí pongo entre comillas, el nacimiento de Jesús. Pero nuestra naturaleza humana se afana en mil cosas y se olvida de que estamos conmemorando el día de hoy. Y no es ajeno a nadie. Hace unos minutos, para los que no están aquí, tuvimos un problema técnico y estábamos todos vueltos locos porque todo estaba funcionando bien y justo
justamente cuando íbamos a empezar, se fue el sonido, se desconectaron las cosas y andábamos vueltos locos, que no hallábamos qué hacer. Hoy día, en este momento, si tú vas a cualquier centro comercial, vas a ver, bueno, un hormiguero es poco comparado con lo que hay en los centros comerciales. La gente está vuelta loca, está agresiva, está arrebatándose las cosas porque le faltó un regalo, porque se le olvidó un ingrediente para la comida, porque le falta hacer los tamales, porque le falta hacer la cena, porque no tiene pan, porque no ha comprado la bebida. Están afanados en todo, porque para mucha gente el motivo principal de este día es la cena navideña, ¿verdad? ¿Y qué crees? Pues si estamos celebrando a Jesús, ¿en quién deberíamos estar pensando? Hace rato cantábamos que hoy es una noche de paz, ¿verdad? Pero a como se mueve el mundo, podríamos haber cantado noche de estrés. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente está metida en eso. De hecho, ustedes fíjense, y quiero que lo observen el día de hoy, cuando se sientan a la cena, de todo se acuerdan menos del celebrado. El celebrado muchas veces es el gran ausente en esa reunión. Y es el celebrado. Nos volvemos locos abrazándonos y saludando a la familia. Claro que es un momento para aprovechar la unión familiar, pero el principal objetivo es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese debería ser el principal motivo. Y si en una fiesta de cumpleaños no está el cumpleañero, pues no hay fiesta, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguien ha ido a alguna fiesta de cumpleaños donde el cumpleañero no esté? El cumpleañero tiene que estar, si no, no es la fiesta de él. Así debería ser en nosotros el día de hoy. Independientemente de las fechas o no las fechas, si decidimos celebrar hoy a Jesucristo, Él debe ser el principal invitado a la mesa. Y debe ser, como seguramente cuando es recordado, el primero en llegar. Él llega y después llegamos todos los invitados. Fíjense cómo así son las fiestas, ¿no? Está el cumpleañero y después llegan los invitados. Aquí llegan los invitados y el cumpleañero a veces jamás llega. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? Que si estamos celebrando el nacimiento de Jesús y hemos reconocido y entendido que Jesús es Dios, debe ser el principal objetivo de nuestra celebración. Si tienes dinero, si no compraste regalos, si no puedes tener una cena especial, no importa. Si tienes un pan y un vaso de leche o un café y eso vas a cenar, cénalo con gusto y en acción de gracias para quien te dio ese pan y ese café, es decir, para nuestro Señor Jesucristo. Y créeme que Él se va a agradar más en eso que en que sirvas un pavo enorme, precioso, así doradito y relleno, muy sabroso, y no te acuerdes de Él. Entonces, si estamos celebrando a Dios, tenemos que entender que Dios está por sobre cualquier situación. Y cuando hablamos o cuando les comentaba yo acerca de que me decían de las fechas, les decía, mira, para que tú puedas entender esto, necesitas leer la Biblia. No hay otra manera. Dios dejó la palabra escrita para que cualquiera de nosotros pudiera encontrar aquí lo que busca. Pero nosotros queremos saber las cosas sin indagar, sin leer, sin buscar, como si fueran a entrar por ósmosis, así como las plantas. Sí saben que es ósmosis, ¿verdad? Las plantas reciben la luz del sol y transforman todo en energía, alimento, etc. Así quisiéramos que nos llegara la palabra, ¿verdad? Abrir los brazos y, Señor, dame tu palabra, y ¡pum!, que en ese momento toda la Biblia estuviera en tu mente y en tu corazón. Pero no es posible. La única manera es leyendo. Y si tú lees, te vas a dar cuenta que 750 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, de que viniera al mundo como hombre,
ya había sido profetizado cómo, dónde y de qué manera iba a nacer él. Y esto no necesitas irte más que al libro de Isaías, al capítulo 7, búsquenlo, 7:14. Vamos a buscar Isaías 7:14. Dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En hebreo hay 3 palabras para la palabra virgen. Y en el caso de la palabra que se usa en el hebreo original para mencionar a la Virgen, la palabra usada es Betulá. Betulá significa o se refiere a una mujer jovencita, apenas dejando su niñez, o sea, entrando a la pubertad. Una mujer, ahorita podríamos pensar en una mujer de 11, 12 años, una niña que está en su transición a convertirse ya en una adolescente. Y a esa edad se refiere, no habla de una María de más edad, habla de una María que tenía 11, 12 años. En aquel tiempo era normal, era usual que a esa edad las niñas o las mujeres se comprometían ya en matrimonio. Por eso dice la palabra que María estaba desposada con José. O sea, ya estaba, por decir, dada en matrimonio para José. No se habían casado, pero ya estaban, ya se consideraba un compromiso, ¿sí? Entonces, esa edad tenía María cuando fue concebida por el Espíritu Santo para que fuera la madre de Jesús. Y fíjense cómo dice aquí: dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Algo tremendo que tiene la palabra y que a mí me gustaría que a ti te quedara bien grabado en tu mente y en tu corazón es: en hebreo los nombres generalmente se refieren a atributos. Nosotros conocemos a los personajes de la Biblia por su nombre. Por David, por ejemplo. David significa el amado. Pero no es porque David precisamente era el amado del Señor. Por eso se le conoció como David. Y a Jesús, cuando habla aquí, dice: se llamará su nombre Emmanuel. Y luego enseguida todo el mundo dice: ¿qué significa? ¿Qué significa? Dios con nosotros, ¿verdad? Pero fíjense bien, Emmanuel es una palabra compuesta. Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, no es solamente Dios con nosotros, es entre nosotros. Es decir, este niño que nacería sería la presencia física de Dios entre nosotros. Porque nadie ha visto ni ha conocido a Dios jamás. Pero por medio de la encarnación de Dios en la persona de Jesús, es que Dios pudo estar y estuvo entre nosotros y le pudimos conocer. También hay otra parte donde dice que será su nombre Jesús. Jesús en hebreo es Yeshua. Y Yeshua significa salvación en hebreo. Cada vez que tú lees en hebreo donde Dios dice: y yo mismo vendré con salvación a rescatar a mi pueblo, la palabra usada es: y yo mismo vendré con Yeshua a rescatar a mi pueblo. ¿Te das cuenta? O sea, el nombre de Jesús nos está diciendo que Dios decidió estar entre nosotros y nos trajo, Él mismo vino a salvarnos. Por eso es Yeshua, porque Él mismo es la salvación. Cuando tú puedes asimilar estos conceptos, te vas a dar cuenta de que cuando tú has dedicado un día al año a adorar a Jesús,
te estás quedando cortísimo. Porque a Dios no se le puede buscar un solo día al año, ni siquiera un día a la semana. A Dios se le debe buscar todos los días. Además, sabemos que si Dios decidió encarnarse en la persona de Jesús, es porque nosotros como hombres habíamos roto esa relación y ese pacto que Él había establecido con nosotros. Y la única manera, el único que podía restituir o restaurar ese pacto y esa relación era Dios mismo. Pero como Dios no se contradice jamás y Él puso leyes que están escritas aquí, era necesario, dice que para que haya remisión de pecados es necesaria la muerte, el derramamiento de sangre. Era necesario que hubiera derramamiento de sangre y que hubiera muerte para que nosotros pudiéramos ser salvos, para poder recibir salvación y redención. Pero como Dios es Dios y Dios no puede morir, Dios no muere, fue necesario que se encarnara en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús, el Cordero perfecto, dado por Él, pudiera cumplir con todo lo que había que cumplir en la ley para poder darnos salvación a ti y a mí. Entonces, no sé si te está cayendo el 20, pero si te está cayendo el 20, creo que ya debes de estar desestresado de si va a haber cena o no va a haber cena, eso es lo de menos. De si vas a ir con una ropa nueva o con la misma ropa del año pasado. Sobre todo las mujeres, porque los hombres tenemos 3 trajes y los usamos todo el año. Pero las mujeres a veces se afanan en eso, porque quieren verse diferentes ese día. La foto de este año no puede ser igual que la del año pasado. Nunca, jamás, ¿verdad que no? No puede ser. ¿Cómo va a ser el mismo color de cabello, la misma ropa, la misma casa? No, tiene que ser diferente. Y los hombres no, los hombres si aquí nos tomamos una foto cada año y sale igual, no importa, no pasa nada. Pero cuando nos afanamos en lo que no es importante y dejamos a un lado lo que sí es importante, estamos fallando en el concepto, estamos fallando en lo que debería ser de parte de nosotros. De manera que mira, no te preocupes, dale gracias a Dios por el día de hoy que te permitió amanecer. Dale gracias a Dios porque hoy quizás para muchos puedas llegar a tu casa, abrazar a tu familia, puedas abrazar a tus amigos y puedas estar un rato con ellos. Y si antes en el mundo, porque todos anduvimos en el mundo, si antes esta fecha significaba fiesta, borrachera, alcohol, excesos, dale el verdadero sentido a la fiesta de hoy. Yo te puedo decir que ni siquiera es necesario que haya una gota de alcohol en la mesa, pero bueno, eso ya es decisión tuya. Pero si se te olvida que estás celebrando y el pretexto es para embriagarte, piénsalo 2 veces. ¿Por qué? Porque nadie sabemos tampoco cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. Y si tú estás pensando en año nuevo, comienzo y ya dejo esto y dejo aquello, no sabemos si vamos a llegar al año nuevo. Yo tuve un amigo que nos hace 2 años o 3 años nos saludamos en Navidad, nos dimos el abrazo y quedamos de vernos la siguiente semana para darnos el abrazo de año nuevo. ¿Y qué crees? El día 31 estábamos en su velorio. Entonces, nadie te puede asegurar que vas a llegar al día 31 y que el próximo año va a ser diferente, ¿eh? Porque acuérdense que el tiempo, cronos, el que vivimos, funciona para nosotros, para Dios no. Tú y yo decimos, ponemos una línea y decimos, el día 31 a las 12 de la noche es año viejo y a las 12 con 1 segundo ya es año nuevo. Y esperamos que mágicamente nuestra vida se arregle y nuestra vida cambie, porque ya es año nuevo. Pero tristemente nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia del día de hoy al día de mañana. El que sea
hoy Nochebuena y mañana Navidad, y el que dentro de una semana sea Año Viejo y Año Nuevo, no cambia nada en nuestra vida. Los problemas son los mismos, la familia es la misma, las discusiones son las mismas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando que porque cambia el año van a cambiar las cosas, y no es verdad. Las cosas van a cambiar cuando yo entienda a quién estoy adorando, a quién estoy sirviendo, a quién le pertenezco, y sobre todo, qué vino a hacer Jesús a la tierra. Jesús no vino, y esta frase la leí y me gustó. Esto no es bíblico, pero lo leí y me gustó. Dice, Jesús no vino a ser admirado como bebé un día. Jesús vino para ser reconocido y recordado como Rey de Reyes por toda la eternidad. Ese es el sentido de la venida de Jesús. Porque todo mundo romantiza el momento y todo mundo va sobre el bebé, Jesús niño, ay, qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? Los bebés son bonitos. Creo que todos los que somos padres, cuando vemos un bebé, nos derretimos delante del bebé. Porque un bebé es hermoso, es una muestra de vida que nosotros decimos, wow, ¿cómo es posible que esta criaturita sea tan perfecta? Todos sus deditos, sus manos, sus pies, sus ojos, todo está perfecto. Y así vemos a Jesús como un bebé hermoso. ¿Debió haber sido hermoso? Por supuesto que sí, yo creo que sí. Al ser hijo de Dios, debió haber sido muy, muy hermoso desde que nació. Pero Él no vino a que lo recordáramos en esa situación. Él empezó así porque vino como hombre, y como hombre tuvo que haber nacido, tuvo que haber sido bebé. Pero lo más importante de esto no es que haya venido como bebé, sino que siendo Dios, como dice la palabra, no escatimó el ser como Dios, sino que se hizo hombre como nosotros. Y en esa humanidad dice que fue a la muerte, y muerte de cruz, para que tú y yo pudiéramos recibir salvación. Es decir, nosotros estamos conmemorando el principio de la obra de Jesús. La venida al mundo del Dios verdadero, del Dios eterno, del Dios todopoderoso en la figura de un bebé. ¿Se dan cuenta? El creador del universo haciéndose como nosotros. Siendo Dios, hacerse como nosotros. Nosotros a veces no queremos hacernos como el vecino o como el hermano. Y Dios, siendo Dios, se hizo como nosotros para poder salvarnos. Es tanto su amor que Él decidió hacerlo de esa manera. Y fíjense bien, hablábamos del nombre de Jesús y hablábamos de Emanuel, de Yeshua, pero ahí mismo en Isaías 9:6 dice algo tremendo. Y para que vean todo lo que venía sobre la persona de Jesús, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde antes que Él naciera, ya estaba sobre su persona el principado, es decir, Jesús vino al mundo con todo el poder y toda la autoridad de Dios sobre su persona. Él no vino, como dicen, a ver si podía. Jesús vino con toda la autoridad del Creador sobre Él. Y les decía hace rato que en hebreo los nombres hablan de características o de personalidad. Y aquí dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios
fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. A veces se nos olvida que todas estas cualidades las tuvo Jesús en su persona humana. Y lo recordamos únicamente, como les decía hace un momento, porque es un pretexto para una fiesta, porque es muy bonito darle regalos a los niños en estas fechas, es muy bonito abrazarse, es muy bonito intercambiar regalos, pero luego eso bonito a veces se quita porque, híjole, me regalaron calcetines y yo quería una camisa. No estamos conformes con el regalo. Y eso estamos hablando de regalos entre nosotros. Lo peor de esto es que muchas veces no estamos conformes con el regalo tremendo que Dios puso en nuestras manos. Es un regalo invaluable, un regalo imposible de dimensionar, un regalo que solamente Dios en su infinito amor pudo darnos. Porque nadie, ninguno de nosotros daría a uno de sus hijos para salvar a otra persona. Si alguien está dispuesto, que levante la mano. Yo creo que nadie. Sin embargo, Dios sí ofreció a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Jesús sabía perfectamente que todo esto que acabamos de leer estaba sobre su persona. Él sabía que tenía el poder. Él sabía que podía dar consejo por cuanto es Dios. Él sabía que Él era fuerte, Él tenía toda la fuerza, todo el poder de Dios sobre su persona. Sabía que, como dijo Él, el Padre y yo uno somos. Él sabía que es el Padre eterno. Y Él sabía que su principado, ese que estaba sobre sus hombros, era un principado de paz. ¿Por qué de paz? Porque su objetivo era traer paz a Dios con el hombre, a que estuviéramos nosotros en paz con Dios. Él lo sabía perfectamente. Él nunca ignoró a qué venía, jamás. Y todo esto, como les comentaba hace rato de la persona que me preguntaba de que no había una seguridad de dónde, ni cuándo, ni cómo había nacido Jesús. En Gálatas 4:4 nos habla de algo importantísimo. Les digo, toda la Biblia habla sobre Jesús, solamente hay que ver y hay que leer, ¿verdad? Gálatas, ahora el que no la he encontrado soy yo. Gálatas 4:4. Fíjense bien lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo vino Jesús? ¿Cuándo dice aquí que vino? Cuando se cumplió el tiempo. Ni antes ni después. Jesús vino exactamente cuando debía venir, de acuerdo al plan del Padre, cuando fue el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo se cumplió ese tiempo? Cuando estaba listo todo para que se cumpliesen todas las profecías que hablaban acerca de la venida del Mesías. ¿Sí saben qué significa Mesías? ¿No? Bueno, Mesías viene de una palabra hebrea también, que es Mashiach, y significa el ungido. El ungido es el que tiene el poder, el que tiene la representación. Eso significa ungido. Ungido en griego es Cristo, por eso le llamamos Jesús Cristo, porque es Jesús el ungido. En hebreo es Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Esto es
breviario cultural. Pero es importante que lo conozcamos porque de repente nosotros, a veces en el español, las palabras no expresan las cosas como en el idioma original, que es el hebreo. Entonces, cuando tú conoces la palabra original, puedes entender qué significa realmente el nombre de Jesús, de Yeshua, que es el nombre correcto. Es el nombre original de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Pero le puedes llamar Jesús, no importa, no importa. Hay gente que dice, ¿no se le puede llamar Jesús? Claro que sí, por supuesto que sí. Porque es como yo, por ejemplo, a mi padre en la tierra, mi padre se llama Óscar como yo, y yo desde muy joven le llamo Chavo. Y así, oye, ¿cómo estás, Chavo? Y lo abrazo. En aquel tiempo yo sentía que eso me identificaba con él, me acercaba a él, al verlo más o menos como, pues como alguien, digamos, de la edad, ¿no? Yo me sentía más identificado con él. Y así le digo hasta la fecha y mi papá no se enoja porque le digo Chavo. Es más, creo que si le llamara un día Óscar, entonces sí se diría, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasó? Pero en esa confianza que nos da nuestro Señor, podemos llamarle Jesús. Así le conocimos, así le llamamos. Pero si algún día alguien te dice, ¿pero cómo se llamaba originalmente? Ya sabes cómo se llamaba, Yeshua. ¿Qué significa? Salvación. Salvación. Él es nuestra salvación. Por eso se llama Yeshua. ¿De acuerdo? Ok. Entonces dijimos que tenía que cumplirse en los tiempos, que tenían que haberse cumplido las profecías. Y todo lo que escribió Isaías habla acerca de la venida de él. Hablaba acerca de que una virgen iba a concebir, hablaba acerca de que nos iba a ser dado un niño. Después hablaba acerca de dónde nacería, porque dice que nacería en dónde, en Belén, Belén de Judea. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ser el león de Judá. Y por cuanto debía ser león de Judá, tenía que nacer en Judea. ¿En dónde? En Belén. ¿Qué significa Belén? ¿Sí saben? Belén también es una palabra hebrea que es Betlehem, que significa casa de pan. ¿Por qué casa de pan? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Para Dios no hay nada, absolutamente nada que quede al azar ni que se le ocurra de última hora. Dios tiene todo perfectamente planeado. Debía nacer en Belén, porque Belén es casa de pan y Él es el pan de vida. Debía nacer así, nacer y ser recostado sobre un pesebre, dice la palabra, sobre sábanas o sobre pañales. Y cuando Jesús vino al mundo, el pueblo judío tiene una cualidad que en verdad debería ser algo que a nosotros nos debería mover a estudiar. Un muchacho judío a los 12 años conoce toda la Torá, ¿sí? Todo el Tanaj, es decir, los profetas, la ley, todo lo conoce. Y entonces el pueblo sabía cuáles iban a ser las señales de la venida del Mesías. Por eso cuando los ángeles salen y les dicen a los pastores, vayan a Belén, porque allí van a ver un niño, y ese niño es el Mesías. Las señales estaban cumplidas para el nacimiento. Por eso ellos reconocieron y fueron a verlo. Y algo importantísimo que hicieron, y que dice la palabra, que fueron ¿a qué? A adorarlo. Hace rato cantábamos de que queremos adorarle. Pero cuando tu adoración se detiene por el cómo me veré o qué dirán, no estás adorando realmente a Jesús.
quizás estés cantando. Si tu pensamiento es, híjole, me desafiné, estás mal. Porque desafinado o no desafinado, lo que importa es el corazón de adorador. Los pastores y los sacerdotes de aquel tiempo lo sabían y por eso fueron a ver al niño. Y fíjense bien, después nos platican de tres magos. La palabra no dice que eran reyes, dice que eran magos. Y un mago en aquel tiempo se le llamaba así a personas que estudiaban mucho, que eran sabios. Les decían magos, pero realmente eran gente muy estudiosa, muy conocedora. Y cuando ellos vieron las señales que se estaban dando en el cielo, supieron que el Mesías estaba por nacer. Y sabían dónde, porque la estrella les decía dónde iba a nacer el Mesías. Nosotros pensamos que esos magos les avisaron y ya, ay, vámonos ahorita y llegamos rápido, ¿no? No, en aquellos tiempos las travesías eran de meses. Ellos se movieron desde antes porque ya veían cumplirse las señales. ¿Sí? Por eso llegaron ¿a qué? A adorarle. En la Biblia no dice que fueron 3. La gente dice que fueron 3. Lo único que dice es que llevaron, eso sí, 3 regalos. Y no 3 regalos así, 3 cajitas. En aquellos tiempos no se usaba así, como ahorita que te dan tu regalito y ya, unos calcetines y ya estuvo. No, en aquel tiempo, llevarle un regalo a un rey, porque ellos entendieron que estaban haciendo el rey de Israel. No iban a llegar, como dice, oro, incienso y mirra, con una medallita. Eran cargamentos de oro, de incienso, de mirra. Y eso lo vamos a ver más adelante en otra prédica, pero tenía también un significado cada una de esas cosas que recibieron o que entregaron como regalo a Jesús. Pero independientemente de los regalos, lo que a mí me encanta es cuando dice que llegaron y lo adoraron. Se rindieron a sus pies. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, no únicamente el día de hoy. No se trata de recordar a Jesús solamente hoy porque es Navidad. Esto lo debemos hacer todos los días de nuestra vida. Hacer a un lado el afán y concentrarnos en lo que es importante. El tiempo como lo medimos todos lo tenemos igual. El día para usted y para mí tiene 24 horas, no tiene más. Yo a veces quisiera días de 30 horas, pero no hay días de 30 horas, son de 24. Pero si yo me afano en las cosas que no valen la pena, dejo de hacer lo que sí es importante. Y cuando yo hago lo que es importante, ¿qué crees? Dios acomoda todo lo demás. A veces nos afanamos en un regalo material o en una situación material. Y yo te quiero decir como padre, y seguramente si tú tienes hijos vas a pensar igual que yo. Yo daría mi vida por un abrazo de amor de mi hijo. Así como lo escuchas. Por escuchar de su boca, papá, te amo. No me importaría y nunca me ha importado qué me van a regalar. Pero cuando tú eres padre, tienes un corazón hacia tus hijos que independientemente de la situación que haya pasado en tu vida, uno nunca deja de amar a los hijos. Jamás, jamás. Y no hay nada que un padre ame más y añore más que un abrazo sincero y un beso sincero de tus hijos. Y si miento,
alguien levante la mano y dígame que no es cierto. ¿Sí? ¿A ti te importa que te regalen ropa nueva hoy? No, ¿verdad? ¿Qué darías tú por la felicidad de tus hijos? De este lado hay gente que no tiene hijos, pero ¿qué darían por un hijo? Por tener un hijo. ¿Qué darían ustedes? Porque en sus corazones está la paternidad y la maternidad. ¿Qué darían por recibir algo intangible así de hermoso de parte de sus hijos? Dios es Padre y es exactamente igual. A Él no le interesa que pongas una mesa larga con manteles preciosos, con abundante comida. Él lo que quiere es que tu corazón le busque, lo abrace y le llame Padre. Dice en Lucas 1 del 30 al 33. Hoy estamos viendo muchos versículos, ¿verdad? Pero es que nos quedamos cortos. La verdad, pudiéramos estar horas hablando. Del 30 al 33. Ok. Aquí nos habla acerca de cuando el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús. Y fíjense bien lo que dice. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Yeshua, salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando yo leo esto, no me queda otra opción más que inclinarme delante de Dios, reconocerle y adorarle. Y te voy a pedir que te pongas de pie, porque quiero que junto conmigo hagas una oración. Que el día de hoy abras tu corazón al Señor y le permitas nacer en Él. Porque tú y yo sabemos que Jesús no nació solamente físicamente. Lo más importante de que Él viniera al mundo es que hoy puede nacer en nuestros corazones todos los días. Todos nos equivocamos, todos nos afanamos, todos hacemos cosas que no debemos hacer o pensamos cosas que no debemos pensar. Pero cuando yo me doy cuenta de que me equivoqué y abro mi corazón y le digo: Jesús, entra en mi corazón, perdóname, santifícame, lávame, llévame a tu presencia, Jesús nace nuevamente en mí y puede nacer todos los días. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo me inclino delante de tu presencia, Señor, y declaro y reconozco que tú eres Rey, que tú eres el Rey del universo, que tú eres el Mesías prometido por el Padre, Señor, que sobre tu persona está toda la autoridad del Altísimo, todo el poder del Altísimo, que tú eres el único que tiene el poder y la facultad de perdonar nuestros pecados, Señor, de darnos una vida nueva, Señor, de cambiar nuestros corazones, nuestros pensamientos. Tú eres el único Señor y Dios del universo. Por eso el día de hoy abro mi corazón y te digo: nace en mí, Señor. Dame la oportunidad de que mi corazón pueda reconocerte como mi Salvador personal, como el único que puede perdonarme sin juzgarme, Señor. Yo sé que he fallado miles de veces. Yo sé que mi vida en este mundo no ha sido totalmente de tu agrado, Señor. Pero también sé que tú me amas de tal manera que no me reprochas nada, Señor. No me echas en cara nada, Señor.
Delante de ti yo soy perfecto. Yo soy justificado, Señor. Y a pesar de la inmundicia que muchas veces yo vivo, tú me limpias, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, gracias por permitirme ser hijo tuyo. Gracias por hacerme hijo por tu adopción, Señor. Yo te digo en este momento que soy tuyo, te pertenezco. Te pido que hagas de mi vida lo que tú quieras conforme a tu propósito y te doy gracias, Señor, porque a pesar de yo hacer todo lo contrario a tu voluntad, tú me perdonas y me enderezas en este camino, Señor. Gracias por todo en el nombre precioso, hermoso, poderoso, nombre sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.